¿Alguna vez te hablaron sobre una experiencia con un juego pirata de Pokémon? Yo he leído muchas de estas, eran geniales, criaturas que podías conseguir con una serie de pasos muy específicos, personajes escondidos, o localizaciones perdidas. Me interesaba tanto por esto que deseaba que me ocurriera de primera mano para tener una anécdota propia. Quisiera poder contar algo de trasfondo, pero simplemente ocurrió. Encontré un cartucho en el contenedor de basura un viernes por la mañana cuando el camión encargado de llevar todo estaba estacionando. Su particular brillo fue lo que me llamó la atención. Estaba por encima de las otras bolsas, al parecer fue lo último que se dejó en el contenedor. Le pregunté al basurero si podía tomarlo, él solo me dio un gesto de aprobación. Consulté con mis vecinos para confirmar si realmente no lo querían, porque un cartucho así podría haber sido una confusión. Cuando les toqué la puerta y me abrieron, dos adultos y detrás de ellos el hijo pequeño, estaban esperando mis palabras. Al mostrarles el plástico y preguntar, estaban perplejos, como si nunca lo hubieran visto. El niño se exaltó de alegría al ver que la etiqueta mostraba en su buen esplendor a Charizard, y el nombre de Pokémon. Repetía en múltiples ocasiones el querer el cartucho, ya que conocía a la criatura anaranjada. Sus padres le tuvieron que decir que lamentablemente era imposible, ya que yo lo había encontrado primero. Él estaba con una cara de desilusión, pero entendió. Me despedí de los tres y caminé en dirección a mi casa. Mientras transitaba por la calle, miraba la etiqueta. Era una versión rojo, la pegatina estaba ligeramente rasgada en el cuello de Charizard, pero era de esperar de un juego tan antiguo. Yo tuve la versión azul hace mucho tiempo. Por suerte, conservo mi consola en buen estado, así que estaba un poco ansioso por ver las diferencias, aunque fueran mínimas. Fue un pequeño alivio no tener clases este día, así podría jugar un buen tiempo. Luego de terminar el desayuno, me senté en mi cama, y encendí la Game Boy Color. Me llevé una sorpresa por lo que vi cuando apareció la presentación del título. Pokémon. Versión rojo estrangulado. Era un juego editado. Los hacks son geniales, pero estaba con ilusión de que fuera original, para venderlo, y conseguir un beneficio. Pero no perdía nada comprobarlo. El nombre era raro. Rojo estrangulado. La gente se pone azul cuando se ahoga, no roja. Quizás haya una versión alterna, pero con la otra edición. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad. Quería saber qué había hecho el creador. Lo primero que noté fue que la pantalla de inicio tenía un Charizard al lado del entrenador. Asimismo, el Pokémon nunca se movía para dar lugar a otro como lo hacían en las versiones originales. Solo Charizard, completamente fijo, incluso después de varios minutos de espera. Presioné el botón de inicio, notando que Charizard no lanzó su rugido como se suponía que debía hacerlo. La opción de continuar estaba disponible, no dudé en seleccionarlo para ver qué tanto se había avanzado. No. Me tomó por sorpresa. No. ¿Eso era todo? No me dejaba avanzar sin importar qué. Aunque, en el cuarto intento de presionar el botón A, escuché el rugido de Charizard, ralentizado, y apenas audible. Decidí reiniciar la consola para seleccionar una nueva partida. La pantalla quedó en negro durante un rato, sin introducción al mundo, sin canción de inicio, nada. Hasta que por fin había algo visible, un dormitorio con 2 camas y 2 televisores. Me surgió la pregunta de por qué no pude colocar mi nombre, sin embargo, la respuesta llegó apenas abrí el menú de pausa y noté que mi personaje se llamaba Steven. No es mi nombre real. Al abrir la tarjeta de entrenador, una diferencia fue demasiado notable, este no era el personaje del juego original. Tenía el cabello más largo, casi tocando su cintura, algo que también se notaba si se echaba un vistazo detenidamente al gráfico de cuando todo está en miniatura. Revisé a mi equipo. Un solo Charmander de nivel 5 con un apodo que puedo pensar, femenino, ya colocado. Nada fuera de lo común. Solo conocía arañazo y rugido. Saliendo del menú, caminé por la habitación para explorar. Al bajar las escaleras, había otras 2 personas sentadas en una mesa. Una de ellas se acercó inmediatamente. ¿Ya estás listo? La pregunta venía acompañada de un nombre, Mike. Asumí que era mi rival, por los gráficos muy similares. Recordé la habitación de arriba que tenía 2 camas, y me di cuenta de que no solo eran rivales, sino hermanos. Me permitió hablar un poco con él, sacando temas que serían normales, como el objetivo de conseguirlos a todos.
tuvieron una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Squirtle, lo que condujo a la batalla de introducción. Logré ganar gracias a que Charmander atacaba primero. Después de que mi rival dijera un par de cosas para guiarme, se marchó. Fui a conversar con la otra persona que estaba en la mesa, y como pensaba, se trataba de nuestra madre. Salí de casa, y lo primero que se escuchó fue la canción de Pueblo Paleta. Me di cuenta de en dónde me encontraba. La vivienda estaba en las afueras hacia el noroeste. Mi curiosidad me impulsó a ir a la casa inicial. La madre de Red estaba sentada en la mesa, y cuando hablé con ella, me arrojó un comentario de que esperaba que su hijo lo viera como un modelo a seguir para cuando él mismo se convirtiera en entrenador el próximo año. Eso me dio a entender de que esto se ubicaba un año antes de Rojo y Azul. Incluso el propio Red estaba arriba, jugando en su consola. Interactué con él, y me dijo que llegaría a convertirse en un gran entrenador. Me dirigí al laboratorio de Oak para ver si ocurría algo, y me entregó la Pokédex con un mensaje alentador. Sin nada más que hacer, emprendí mi camino para completar esta alteración, ya que mi interés de ver qué podría encontrarme aumentaba gradualmente. Parece que las estadísticas de algunos Pokémon también fueron cambiadas, ya que sentía que mi inicial hacía más daño del que debería. Hasta ahora puedo decir que no había un cambio destacable, salvo la total ausencia del equipo Rocket en el Monte Moon, y en Ciudad Celeste, aunque era algo esperable. Mi rival aparecía varias veces, en el Puente Pepita, o en el Túnel Roca. Más o menos estando en la mitad de la historia, llegando al pueblo Lavanda, noté que no había puerta para entrar a la Torre Pokémon. Fui a ver el letrero que se encontraba cerca, y me salió un cuadro diciendo, no hay ninguna razón para estar aquí. Fue algo impertinente, ya que esperaba usar un tipo fantasma para hacer más ameno mi paso por Ciudad Azafrán, pero siendo optimista, mi inicial se encargaría por sí sola. El juego progresó como tuvo que ser, y debo admitir que sin ningún villano se hace mucho más corto, sobre todo porque el octavo gimnasio estaba eliminado. Llegando a la liga, mi rival se encontraba allí, esperándome. Aunque me costó un par de intentos, pude vencerlo. Creí que hasta aquí llegaría, observé cómo hubo un par de diálogos de felicitación mutua, y directamente hubo un difuminado alegro, sin créditos, ni salón de la fama. Cuando el juego regresó, estaba en lo que parecía ser la habitación del principio, donde ambos hermanos estaban cerca de una mesa, conversando. ¿Qué estás diciendo? Necesito tomar prestada a tu Charizard, ya que mi Pokédex aún le falta registrar varias especies. No estoy muy seguro. Será solo un segundo, y te la devolveré inmediatamente, ¿está bien? Apareció un cuadro adicional, para aceptar o rechazar. Elegí esta última, para ver qué pasaba. La petición se repetía cada vez que me negaba, por lo que asumí que era obligatorio aceptar, así que lo hice. Te lo agradezco mucho, hermano. Será solo un momento, lo prometo. La animación de intercambio comenzó. Mi inicial fue primero, viajando por el cable. Pensaba que a lo mejor también me ayudaría a registrar a Blastoise, pero siendo honesto, no le di atención a la Pokédex, ya que solo buscaba armar un equipo. Mi pensamiento se vio interrumpido por el ruido que me agarró con la guardia baja. La animación se quedó por la mitad. Oprimía todos los botones, pero no parecía funcionar. Decidí reiniciar, lanzando un suspiro ya que no recordaba cuándo fue la última vez que guardé. Al presentar nuevamente la pantalla de título, no había ningún Pokémon junto al entrenador. El menú solo tenía disponible la opción de continuar, estaban ausentes las otras dos, lo que me dejó extrañado. Le di en continuar, y me recibieron con una pantalla en negro, junto a un cuadro de texto. Un año después. Aparecí en lo que podía intuir, era la torre Pokémon, por la música que estaba sonando, y estaba parado enfrente de una lápida. Me quedé un rato esperando, creía que ocurriría algo si no me movía. Después de un rato, oprimí el botón A, abriendo un cuadro con puntos suspensivos. Podía moverme, lo primero que hice fue abrir el menú, para revisar mi equipo, pero antes de entrar, noté como la Pokédex estaba ausente. Todo mi equipo se había ido. El apartado estaba completamente vacío. Mi mochila también estaba sin nada. Me preocupé un poco, y fui a abrir la tarjeta de entrenador. Sin dinero. Sin medallas. El tiempo de juego era de 8.792 horas. Pero la sorpresa fue con el gráfico en un costado. Era distinto a como lo recordaba.
Mi personaje se encontraba sin mirada alguna, ya que, por lo que podía intuir, varios mechones de cabello le cubrían parte de la cara, y con un puño en su pecho. Ya sin nada más que ver, cerré el menú, para salir de la torre, y ver qué había pasado. La pantalla daba un pequeño parpadeo cada que daba un paso, similar a cuando un Pokémon está envenenado. Cada cuadro que me movía disminuía un poco mi velocidad, y se iba acumulando. Apenas salí de la torre, fui a hablar con cualquier persona que me encontrase, y todas me repetían mensajes similares. ¿Aún estás de luto? Supongo que todos tienen sus tiempos. ¿Quieres hablar? ¿Necesitas que haga algo? La mayoría tenían ambiente deprimente, dándome condolencias, aún seguía sin entender qué pasaba. Entré a un centro para ir al PC y revisar si me quedaba algún Pokémon guardado. Efectivamente, seguían allí, pero noté que el Charizard estaba ausente. Al intentar sacar uno, me aparecía un mensaje. No es necesario. Estando un poco frustrado, fui a la hierba alta que estaba en la ruta más cercana al pueblo, para ver si podía luchar con un Pokémon. Me encontré con un Rattata pero el menú no salió. Luego del texto de que un Pokémon salvaje apareció, el Rattata simplemente se fue. Ocurrió lo mismo con cada encuentro. Estuve un largo tiempo dando vueltas por las ciudades cercanas para hablar con la gente, intentando luchar con algún Pokémon, pero nunca pasaba nada. Mensajes de condolencias, y los Pokémon no se me querían acercar. Todo eso sumado a la poca velocidad de mi personaje, me hizo dar ganas de apagar la consola y dejarlo hasta ahí. Hasta que se me ocurrió una cosa, Pueblo Paleta. Tendría que ir allí, quizás pueda haber algo que me ayude. Sería la última oportunidad que le doy al juego, y si pasaba lo mismo que antes, lo apagaría. Mientras me dirigía al túnel Diglett para acortar camino, fui pensando en varias cosas, aprovechando que ningún Pokémon me querría atacar. ¿Por qué los mensajes eran como pésames? Estaba en la torre de Pueblo Lavanda, enfrente de una tumba. El juego se ambientaba un año atrás. Logré atar la mayoría de las cosas. Este juego quiso dar una explicación del por qué antes del rival original, no había nadie como campeón. Porque al parecer, el que estuvo anteriormente se retiró. Recordé que mi inicial ya tenía un nombre establecido, quizás la tumba era de ese Charizard, que, de alguna forma, falleció mientras era intercambiada. Por eso era la única que no estaba en el PC. Tal vez había un vínculo muy grande entre ambos. Al llegar a Pueblo Paleta, me dirigí inmediatamente a mi casa, encontrándose allí mi madre. Al hablar con ella, me dijo lo siguiente. No vuelvas a salir de casa, por favor. En el piso de arriba se encontraba mi rival, y su único mensaje era una disculpa. Tal vez este era el final. Cuando quise bajar por las escaleras, apareció un mensaje. No es por aquí. Estaba encerrado en la habitación, interactué con todo lo que podía y me daban el mismo mensaje, hasta que me coloqué enfrente de una cama. Es mejor dormir un rato. La pantalla se quedó en negro un momento, y al regresar, veía como mi rival ahora se encontraba en la cama de al lado. Estaba dormido. Intenté ir por las escaleras, y salió un mensaje. Se puede lograr. Ese pequeño diálogo reanimó mi interés, por lo que bajé para ver qué pasaría. Mi madre ya no estaba en la mesa del centro, supuse que igualmente, estaba dormida. Oprimí el botón A, con cada cosa que tuviera enfrente, y curiosamente, me aparecía el mismo mensaje de que no es por aquí. Salí de la casa, y era lo mismo si intentaba entrar en las demás viviendas, incluso si pretendía salir por el norte. Di varias vueltas por el pueblo, y aún nada. Hasta que, por mera tentativa para ver si funcionaba, conseguí ingresar al agua. Nadé hasta Isla Canela. Apenas puse un pie en tierra, el movimiento se restringió. Si daba un paso para abajo, me salía el mensaje anterior. Un paso a la izquierda, lo mismo. Hasta que probé uno a la derecha, el cual sí se efectuó. Estaba obligado a seguir un patrón. Luego de estar siguiendo órdenes por un rato largo, repentinamente, se me apareció un Pokémon salvaje mientras estaba dando vueltas de arriba a abajo en el mar, aunque este era distinto. Parecía un conjunto de píxeles desordenados, aunque me resultaba familiar de algún lado. Al terminar el mensaje de su aparición, mi personaje lanzó una Pokébola, aun si no tenía nada en la mochila. Una vez atrapado, revisé el menú para ver sus estadísticas, pero este formaba parte de los objetos, y no de mi equipo. Entré a la tarjeta para ver si hubo un cambio, y precisamente, lo había.
Ahora el gráfico mostraba a mi personaje con más cabello encima de él, y parecía estar tambaleándose. Volví a tener libertad de moverme, y también la velocidad regresó, pero al querer retornar a Pueblo Paleta, salió un mensaje mencionando la torre Pokémon. Parece que el destino era ese por lo que entendí. Si me di la tarea de ir hasta allá, ya que mi velocidad era normal, hubiera sido un fastidio ir estando ralentizado. Una vez llegué, mi mera intuición me hizo subir para estar enfrente de la misma tumba de hace un rato. Seleccioné ese Pokémon en la mochila, y el sonido de cuando obtienes un objeto salió de los pequeños parlantes, pero no vino acompañado de texto. Di un vistazo al apartado de mi equipo. Había recibido algo que tenía 4 caracteres, la letra M, una exclamación, una flecha derecha, y un signo de dinero. Quise ver más detalles, y el gráfico sí me agarró desprevenido. Era un Charizard, pero era apenas visible. Parecía como si el juego estuviera con errores. Hubiera pensado que el cartucho ya se había estropeado, si no fuera porque ese Pokémon que había capturado anteriormente desapareció apenas conseguía este Charizard, lo que me hizo entender que tuvo algo que ver. Revisé la tarjeta de entrenador una vez más, y volvió a cambiar. Esta vez, parece que el cabello ya cubría por completo la cara, el tambaleo seguía, y lo más destacable, la pantalla había cambiado su color de un violeta, a una tonalidad roja. Una vez cerré el menú, vi como mi personaje dio un paso automático hacia abajo, luego a la derecha, y así. Estaba moviéndose sin que hiciera algo. Como no tenía control alguno, tomé la decisión de dejar la consola en una pequeña mesa que tengo en mi habitación, y me fui a buscar un vaso con agua, ya que me sentía un poco cansado, y el juego al parecer se controlaría por sí solo un rato. Tardé unos minutos, y al regresar, vi como aún seguía caminando, pero estaba por Ciudad Verde. Se estaba dirigiendo a Pueblo Paleta. Una vez pisó el lugar, entró a la casa principal, y subió las escaleras. Yo solo estaba prestando atención. Finalmente, se quedó enfrente de la cama del rival, parece que todo esto que hice ocurrió en apenas unas horas de la noche dentro del juego. Intenté usar la cruceta para moverme, pero a pesar de que se daba la vuelta, no daba ningún paso. Estaba limitado a estar frente de la cama. Siendo lo único que podía hacer, abrí el menú para revisar si alguna opción era utilizable. Me di cuenta de que este Charizard aprendió un nuevo ataque en el apartado de opciones, como si fuera un movimiento oculto. Estaba junto a Corte. Se lo había enseñado a mi inicial cuando estaba recolectando las medallas. Era la misma. Intenté utilizarlo, pero me salía un mensaje. No es momento de usarlo. Sin tener alguna otra cosa que hacer, elegí el movimiento nuevo, el cual llevaba por nombre, estrangular. Mi personaje, que estaba dándole la espalda a la cama, volteó su mirada, la pantalla se oscureció, y percibí cómo se escuchó un efecto de sonido, similar a cuando se ejecuta un movimiento en un combate. Algo que noté, ya que apareció por un segundo y se cerró automáticamente, es que en vez de mostrar el nombre de mi Pokémon usando el movimiento, era el nombre de mi personaje. Todo estaba callado por un buen rato, nada de efectos, ni música. Repentinamente, salió el mensaje de guardando la partida. Al terminar, una vista a la entrada de la casa se me presentó, pero esta estaba bloqueada por los pequeños troncos que rodeaban el pueblo. Luego de unos segundos, la introducción del juego se reprodujo. Me quedé estático, ya que todo fue en un lapso corto como para procesarlo, sumándole que ya estaba adormecido, porque estuve la mayor parte del día jugando. El título del juego regresó a como estaba, un entrenador junto al Charizard, como si apenas hubiera comenzado a jugar. Antes de dejar mi consola a un lado, para echarme a dormir, pensando en ese último mensaje que salió por un instante, quise dar en la opción de continuar, creyendo en que tal vez seguía alguna otra cosa. Solo recibí una respuesta negativa. Junto al mismo rugido apagado del inicio. Un simple, no.